Reclamos se pueden recibir por clientes o por trabajadores. Los trabajadores pueden remitir directamente al sistema de gestión integral la queja y el sistema de gestión integral debe proceder a hacer la CPM y dar una respuesta formal al trabajador. Los clientes pueden enviar las quejas y reclamos directamente al coordinador HCQ o a servicio al cliente. Una vez recibida la queja por el coordinador, se solicita servicio al cliente o al in-house toda la información requerida para proceder a hacer la investigación y el análisis causal con los procesos involucrados dentro de la queja. Después de esto se genera una respuesta formal al cliente y se le comunica el plan de acción. El plan de acción es responsabilidad del proceso de donde salió la queja. ¿Quién elabora los documentos del sistema de gestión integral? La elaboración y actualización de los documentos depende de cada gestor o líder del proceso, quienes son los encargados de alinear los estándares, registros como formatos, los cuales tienen que estar alineados a cómo se realiza la actividad de una manera organizada. Y cada vez que generen algún cambio o mejora, además de documentarlo en la CPM, se tiene que normalizar el estándar o proceso o formato dentro del sistema de gestión integral. Ese documento lo envían por correo al coordinador HCQ, quien realiza la validación de que cumpla con los parámetros establecidos dentro de la ejecución de la tarea y aprueba el documento. Una vez aprobado el documento se envía por correo electrónico diciéndole a las partes interesadas si es una actualización o si es una creación de documento. Si el documento no es aprobado, se envía con el estado revisión para que nuevamente el gestor o líder de proceso haga la validación de las observaciones realizadas por el coordinador HSQ y lo remita nuevamente para posterior actualización o creación de documento. Los documentos del sistema de gestión integral son custodiados y controlados por el coordinador HCQ. Normalmente la estructura de los documentos se encuentra un encabezado que dispone del logo de la organización, el título del documento en mayúsculas y el código con fecha y versión. El código está compuesto por el tipo de documento. Si es un estándar, inicia con la letra E; si es un manual, inicia con la letra M, entre otros, como por ejemplo la política, que inicia con la letra P, seguido de un guión y las siglas del proceso definido por el sistema de gestión integral. Entonces, si el documento hace parte del proceso de HCQ, va a estar seguido de E-HCQ. Si es un documento o un formato que gestiona el CEDI nacional, entonces es E-CEDI-N de nacional, seguido de un consecutivo que se asigna de acuerdo a la cantidad de documentos o formatos que tengan creados en el sistema. La fecha indica desde cuándo está aplicado ese estándar o ese formato. Y la versión me dice cuántas modificaciones ha tenido el formato. Si es la primera, iría con la versión 1. Si es la segunda actualización, versión 2 y así sucesivamente. Dentro
Dentro de los estándares se encuentra una pestaña llamada Control de actualizaciones. En este control de actualizaciones se registra cuándo se creó el documento y posterior a eso, si tiene alguna actualización, se diligencia el número de actualización, la fecha de la aprobación de esa actualización y qué fue lo que se modificó o cambió o qué cambio se generó para realizar esa actualización. Cuando se envía el documento al coordinador del Sistema de Gestión Integral HCIQ, debe estar señalado en el control de actualizaciones cuáles fueron los cambios que se realizaron a ese documento. ¿Esto para qué? Para que en la revisión que hace el coordinador tenga claro cuáles son los puntos que hay que ajustar y por qué se tuvieron que ajustar. Y de una manera más clara y fácil se pueda verificar la gestión del cambio y la mejora continua. Entonces encontramos que los registros son los formatos ya diligenciados que prestan resultados o proporcionan evidencia de las actividades que realizamos. Un ejemplo claro es la remesa. La remesa inicialmente es un formato donde diligenciamos la información base de lo que se va a transportar, la cual se entrega al conductor y se deja un registro de que el destinatario recibió la mercancía a satisfacción. También existen registros para recibir o entregar la mercancía. Eso en la operación interna, donde se registra las cantidades de la mercancía que estoy recibiendo, se verifican las referencias para evitar trocamientos y pérdidas. Si yo no realizo esa actividad de conteo y verificación de las referencias y firmo el recibido en satisfacción de ese documento, estoy asumiendo de que lo que me está reportando la remesa fue lo que yo recibí. Es decir, si hay una reclamación posterior a esto y no se identificó desde la remesa, la persona tiene que asumir el costo de la mercancía. Entonces los registros se deben diligenciar completos, hacerlos firmar y no deben tener tachones ni enmendaduras. ¿Por qué? Pues porque posterior a alguna reclamación se puede interpretar de que yo alteré el documento para escribir una información que no es cierta. Además se debe procurar por no romperlos, no mojarlos y entregarlos completos en el momento de realizar el cumplimiento de la mercancía. Los documentos y los registros deben ser diligenciados con esfero de tinta negra y en su defecto para algunas aprobaciones específicas con tinta azul. Pero la recomendación en general sea que todo se haga con tinta negra y no usar lápiz, porque esto también se presenta para que haya alteración de la información que registro en ellos. Dentro de el ejercicio de actividad económica tenemos constante comunicación con clientes. Los clientes pueden ser internos y externos. Entonces, siempre debemos procurar por tener una buena imagen personal, tener nuestra dotación aseada, limpia, en buen estado, tener una buena disposición y una buena reacción a los sucesos que suceden durante el ejercicio de la labor que yo desempeño. Se debe siempre manipular
la mercancía o registros del cliente de forma adecuada y siempre procurando porque no se llegue a dañar. Tener un vocabulario respetuoso hacia las demás personas. Los documentos que manipulamos y presentamos a nuestros clientes internos y externos deben estar siempre en buen estado. Y si estamos en la prestación del servicio, el vehículo en el que realizamos los ofrecimientos al cliente debe estar en buenas condiciones de orden y aseo. Recordemos que el proceso de control y seguridad tiene un área que se denomina tráfico. A tráfico se le hace el reporte de actividades sospechosas que yo identifique dentro de la prestación de mis servicios o dentro de mi trabajo. Debo reportar si identifico alguna anomalía con algún interesado, como un trabajador, un proveedor o un cliente que pueda estar incurriendo en actividades de corrupción, soborno, lavado de activos. En dado caso que también llegue a mi oficina o arribe mercancía que tenga visto de que pueda ser algún paquete sospechoso, o sea, que no esté marcado, que no se sepa de qué cliente es. También cualquier novedad de derrame o accidente de tránsito. Esto no solo, los derrames no son solamente para la operación en vías, sino también interna. Si en el CEDI o en alguna oficina se llega a presentar algún derrame, debe reportarse de igual manera al área de tráfico. También están los accidentes de trabajo. Efectivamente, hay que buscar una atención primaria, pero todos los reportes deben ser hechos al área de tráfico. Gestión de proveedores y contratistas. Si usted requiere algún suministro ya estandarizado dentro de la organización, puede solicitarlo al área de suministros al correo de Misael Rojas. Este le indicará si lo debe recoger, cuándo o si lo va a enviar a su sede de trabajo. Por otro lado, está si hay una necesidad de un artículo o servicio que no esté dentro de los artículos que se manejan en el área de suministros, se debe hacer la solicitud de 2 cotizaciones mínimo y remitirlas al área de compras con copia a Diana Chavarro, quienes harán la verificación de cuál es el proveedor más apto por medio de la evaluación del proveedor y le solicitará a usted o al proveedor los documentos necesarios para la aceptación del proveedor. Una vez aceptado el proveedor, usted es el encargado de gestionar el recibimiento y aceptación del producto o servicio solicitado.